Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. Voy a nombrar a nuestro entrevistado, pero lo voy a saludar a continuación, porque tengo que hacer los honores, ¿verdad? Y contextualizar su presencia en el estudio de Pauta Propia. Pablo Henao es una de las voces más lúcidas en el trabajo social en Chile, así. En concreto, con más de 3 décadas dedicadas al Hogar de Cristo, donde llegó a ser su director social, acompañado y estudiado de cerca fenómenos que nos atraviesan permanentemente y que están vigentes en el debate público, y con una crudeza inédita: el aumento de personas en situación de calle, la expansión del consumo problemático de droga, el envejecimiento de la pobreza, la fragilidad de los sistemas de apoyo comunitario, y podríamos seguir con el listado. Ese recorrido le ha dado una mirada poco complaciente, profundamente realista sobre lo que funciona, lo que no funciona y lo que Chile ha venido postergando por años además. Hoy, desde el ámbito de la reducción de daños, un enfoque que busca disminuir riesgo y sufrimientos sin esperar cambios imposibles o inmediatos, observa cómo el país enfrenta de manera simultánea tensiones políticas, temores por estancamiento económico, deterioros en la cohesión social y un aumento de brechas que ya no solo son de ingresos, sino también de salud mental, de acceso al tratamiento, redes de apoyo y oportunidades reales de movilidad. En un Chile que entra a un nuevo ciclo político marcado por incertidumbres, promesas de orden, de cambio, presión por resultados rápidos y un clima social un poquitito más áspero, la mirada de Pablo Henao permite salir de la lógica electoral y entrar en la realidad cotidiana de quienes suelen quedar fuera del mapa. Con él queremos hablar de lo que está ocurriendo debajo de la superficie. ¿Qué está pasando con la pobreza hoy día? ¿Cómo evolucionan las adicciones? ¿Qué lecciones dejó el Hogar de Cristo para él? ¿Y qué futuro ve para el país en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Espero no haber agobiado a Pablo Henao. ¿Cómo estás tú? Bienvenido a Pauta Propia. Un poco agobiado conmigo. ¿Cómo estás? No nos veíamos hace tiempo. Hace tiempo, sí. Qué gusto tenerte acá, Paulo, y en un momento tan crucial, diría yo, para hacer algunos zoom, para escarbar un poquitito también, ¿verdad? Porque nos quedamos muchas veces en discusiones superficiales. Esta semana tuvimos debate de los candidatos presidenciales. En este programa hemos intentado profundizar en muchos de los temas que tu visión reúne además también. Entonces, quiero partir por una pregunta súper general que está de alguna manera bosquejada en esta introducción que estoy haciendo. ¿Qué pasa hoy día debajo de la superficie en este país? Yo creo que hay una mezcla, como en todas las cosas. Siempre está la esperanza. Yo te digo, debajo de la superficie hay varias capas. Uh-huh. Debajo de la superficie, por ejemplo, estoy pensando en todos los actores sociales que a través de la sociedad civil o inclusive de la salud pública trabajan enfrentando las dificultades, los dolores, las angustias de personas que han sido excluidas y marginadas históricamente y que a partir de esa experiencia enfrentan una vida cargada de desesperanza, de dolores y dificultades muy graves. La crisis de salud mental es un problema serio en Chile, serio. Tenemos unos presupuestos empobrecidos, tenemos falta de capacitación, equipos sobrecargados, infraestructuras deficitarias, falta de acceso expedito cercano con una red nacional de servicios, para qué decir en los temas infantojuveniles, adolescentes sobre todo. Yo creo que ahí hay la gente que trabaja directamente en pobreza, que ve que históricamente ha habido una suerte de una retórica más bien publicitaria, pero en el minuto de la construcción y la implementación de políticas públicas financiadas a largo plazo, bien evaluadas, con competencias profesionales, no está. Y siempre estamos al debe, siempre tenemos la sensación de que se podrían haber hecho cosas importantes para cambiar la vida de la gente, y lo que estamos haciendo es una cosa más bien paliativa. ¿Y para qué decir las personas que lo viven? Te pongo el siguiente ejemplo. Las personas en situación de calle, que las mencionabas tú, que ha sido uno de los focos históricos del hogar. Durante décadas, desde los actores sociales que estaban y que trabajaban en calle, había una suerte como de clamor y de solicitud por decir, mira, para tener una verdadera política de inserción y de oportunidad para que las personas en situación de calle puedan salir de ese contexto de tanto daño y dificultad, lo que necesitamos es brindar acceso a la vivienda.
Y lo que históricamente se hacía, no solamente en Chile, en el mundo y en Chile hasta hace muy pocos años, era, bueno, demuéstreme usted, persona en situación de calle, que va a dejar de consumir, deja de consumir alcohol, va a lograr estabilizarse en el trabajo, va a hacerse cargo de sus problemas pendientes de salud, va a controlar su diabetes, va a hacer, etcétera. Y cuando usted me demuestre que es digno de poder tener acceso y manejar una vivienda, nosotros se la vamos a proveer. La política Housing First o vivienda primero, lo que hizo fue cambiar ese paradigma, Connie. Dio vuelta y viene una razón tan obvia de decir, a ver, cualquier persona que nos está escuchando hoy día sabe que para enfrentar situaciones de angustia, de dolor, de crisis de salud mental, laboral, familiar, lo que requerimos en primera instancia es un lugar desde donde hacer ese gran esfuerzo para cambiar la vida en ejes tan complejos. Y por lo tanto, eso se llama un lugar en el cual pertenecer, mi hogar. Cuando se les proveyó a las personas de estos servicios básicos, resulta que todos los otros indicadores empezaron a mejorar de manera extraordinaria. Las personas disminuyeron sus consumos, lograron hacer esta transición desde el mundo de la calle a unas condiciones iniciales laborales, se hicieron cargo de sus temas de salud pendientes. O sea, fue como descubrimos la luz. Y es tan obvio. Entonces, esa actitud de decir hoy día nosotros creemos en el poder de las personas para cambiar sus vidas, eso es parte de lo que en el Instituto Iberoamericano de Reducción de Daños planteamos. Porque la experiencia nos ha dicho eso y la política le cuesta llegar a esos niveles. Le cuesta tener esa capilaridad que afecta. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Porque está separado, porque tenemos gobiernos, creo que ya los periodos de 4 años es un periodo complejo, no alcanzan, porque tenemos además, yo tengo una crítica importante a todas las personas que dirigen, no a las personas, sino que al sistema que elige a las personas que dirigen los servicios claves para la ciudadanía. O sea, todos los temas de alta dirección pública, todos los servicios donde las personas llegan por alta dirección pública, se implementó la alta dirección pública con el propósito de que llegara gente competente, con capacidad, conocimientos, experiencia y que no fuera el cuoteo político y por lo tanto que trascendiera los cambios de gobiernos y permanecieran en una política más permanente. Bueno, nada que de eso hubiera un Estado estable detrás nada de eso es verdad. Eso ha sido falso en todos los gobiernos. Llegan los nuevos gobiernos, sacan a las personas que fueron electos por alta dirección pública, les pagan las indemnizaciones por los años de servicios que les quedan y nuevamente ponen a su gente. Entonces, arman el teatro del concurso y después ponen a su gente, claro. Se gastan millones de pesos en headhunters, etcétera, digamos. Y ahí, pues, entonces hay una suerte de cinismo político. Que la ciudadanía y los actores sociales que estamos en esto y que tenemos que interactuar con los servicios, decimos, bueno, basta ya. Pongámonos serios, hagamos las cosas bien. Desde ahí. Ya. En este contexto electoral en particular, a mí una cuestión que me llamó mucho la atención es que este país dejó de hablar de la pobreza hace mucho rato. Sí. Y probablemente sea porque estamos hablando de otra pobreza. No estamos hablando de la pobreza, de la miseria de la que hablábamos hace 30 o 40 años atrás. Estamos hablando de otra pobreza. ¿De qué pobreza es la que uno esperaría hablemos en el debate público? ¿Cuáles son los factores que tenemos que mirar para identificarla hoy día? Porque es obvio que la persona en situación de calle es una persona que va a calificar en eso, pero hoy día también han cambiado muchos de los parámetros para medir la pobreza. A ver, es algo que hemos conversado contigo en el tiempo a través de distintos gobiernos, en distintos periodos de la historia de este país. La pobreza, desde que yo tengo uso de razón profesional, digamos, hace ya 40 años, he tenido la convicción de que nunca ha sido una prioridad política, sino que más bien una especie de moneda de cambio electoral. Te puedo decir una brutalidad, pero ahora, con el voto obligatorio, los pobres están convocados a votar. Sí. Porque antes con el voto voluntario se asumía que los pobres no iban a votar. Y no hacían campaña y no había promesa. Hoy día sí están considerados. Y un desapego y un desinterés por las personas porque efectivamente sentía que la verdad es que no, daba lo mismo. Digamos. Entonces,
A ver, ha evolucionado, ha habido modificaciones, grandes intentos por tratar de salir de la retórica de la pobreza socioeconómica, Sí. por este nivel de ingreso que más lucas, menos lucas, y hace ya más de 20 años logramos abrir en Chile el tema de la multidimensionalidad. Y nos pusimos a conversar sobre cómo afecta el no acceso a la salud, cómo afecta el acceso precario, malo a la vivienda, cómo afecta el tema de la educación, cómo afecta el tema de los barrios, las convivencias, cómo afecta la vida. Y desde el hogar, junto con otra gente, planteamos el nacer y crecer en pobreza, y publicamos ese estudio con el propósito de demostrar que daña y afecta la vida de las personas, tanto en el presente como en el futuro. ¿Sí? Adela Cortina planteaba la pobreza mata. ¿Sí? Cuando hablaba de los temas de aporofobia, etc. Creo que los medios de comunicación, y en esto nos incluyo, tanto las organizaciones de la sociedad civil, hemos tenido poca consistencia con el propósito de mantener en la conciencia pública lo dañino, doloroso, complejo, perjudicial, que es vivir en determinadas condiciones que no satisfacen lo mínimo para que una persona pueda desarrollarse y evolucionar plena mínimamente. Y yo creo que ahí tenemos un problema, y políticamente no ha sido... Connie, yo me acuerdo haberlo conversado, creo que en el gobierno de Bachelet II, cuando levantábamos los temas respecto de lo que pasaba con la juventud y pobreza, y los temas de violencia, y los temas de infracción de ley, y lo que había pasado con la ley de responsabilidad penal adolescente, que lo planteamos en Bachelet I, dijimos, se está implementando una ley que no tiene financiamiento, donde no cuenta con la infraestructura, los actores públicos, incluyendo toda la red de jueces, digamos, y la academia judicial, no saben, no conocen, no han sido entrenados. Por lo tanto, esta cuestión va a ser un fracaso dañino y perjudicial. Finalmente va a ser iatrogénico, tal cual. Hasta el día de hoy. Por lo tanto, ¿cuál es el cambio de actitud? ¿Qué es lo que requiere el país? Es un tema que... Déjame asociarlo a tu pega actual. Estamos conversando con Pablo Henao, que es director del Instituto Iberoamericano de Reducción de Daño. Nosotros solemos reaccionar frente a las cosas que van pasando. Y como tú decías, con periodos presidenciales tan cortos y sin un aparato estable en el Estado, gente que se haga cargo de manera permanente, ya sea vía comités asesores o instancias enquistadas en el aparato del Estado, no importa, a esta altura la figura me da lo mismo, pero nos falta esa mirada larga. Vamos reaccionando, matando los chanchos en el camino, digamos, ¿verdad? O la figura que mejor aplique, y no nos encargamos de la mirada de la reducción del riesgo y de los daños, que es en alguna dimensión lo que tú estás haciendo hoy día. ¿Qué es exactamente eso, visto desde la política pública? ¿Cómo pudiese incorporar el país la idea de que si en el largo plazo nos dedicáramos más bien a tener esa mirada de la reducción del riesgo y del daño, las cosas podrían ser distintas? Porque cuando lo hacemos de manera reactiva, terminamos generando cuestiones que tienen impacto en el mediano o largo plazo, muy dañino también. Esto viene surge como una respuesta espontánea con la aparición del VIH-Sida, fundamentalmente en Europa, cuando las personas que vivían en situación de calle, con consumos de droga endovenosos y con estilos de vida de mucho riesgo, empiezan a morir. No viene del mundo político, no viene del mundo académico, no es una reflexión de una estética, viene en términos concretos de la primera línea del trabajo, del sufrimiento humano en calle, con problemas psiquiátricos importantes. Y surge la necesidad de decir, abandonemos estos discursos históricos muy moralizantes, muy castigadores, que mantenían a las personas marginadas de los servicios de salud. Se nos están muriendo. Entonces, la respuesta fue, flexibilicemos esa mirada y hagamos un cambio epistemológico, una manera de sentir, pensar y actuar respecto de los dolores y las dificultades que las personas en esos contextos hoy día enfrentan. Y eso ha tenido una evolución en los últimos 40 años y se ha dotado de evidencia muy consistente, ya con el ingreso de equipos científicos, de miradas académicas y universitarias en distintas partes del mundo, para promover este cambio de actitud. En el sentido concreto respecto del tema de las drogas, hoy día tenemos un de las adicciones, digamos.
de los consumos problemáticos, claro. de los trastornos por consumo de sustancias, ya no hablamos de adicciones, está Ya. fuertemente estigmatizado. Cierto. ¿Cuáles castigo. han sido los resultados? Nos ha ido muy mal. Tenemos una crisis de salud pública. Hoy día te cito, por ejemplo, datos de la última encuesta de población general de Senda. Se habla de alrededor de 650.000 consumidores problemáticos de sustancia en Chile. De ellos, aproximadamente 109.000 revelan requerir algún tipo de apoyo terapéutico. 109.000. De esos, finalmente se atienden 30.000. De esos 30.000, el 50-60% no recibe la ayuda. ¿Por qué no la recibe? Porque o no van, Lizaya. ¿Y por qué no van? Porque tienen la sensación, ¿cierto? Y una cuestión cultural, de decir, tú vas a llegar ahí y va a venir la retórica de la adicción, porque tú eres un inmoral, hasta cuándo, no sé qué, si no cambias tu vida una vez por todas, con la exigencia, la demanda, la imposición de la abstinencia, de los que quedan en el sistema, que es alrededor del 40%, los datos internacionales muestran que realmente hacen cambios trascendentes entre el 5 y el 30%. Eso significa que estamos dejando aproximadamente entre el 90 y el 70% de las personas que en algún minuto requieren de ayuda en apoyo de salud mental sin la ayuda. Ahora, lo interesante es lo siguiente. Cuando tú vas a aquellos que hicieron el intento y que pasaron por algún programa y que hicieron abandono del programa, que es la mayoría de la gente, no adhirió, no se quedó, no se, entre comillas, graduó, no le dieron el alta. Cuando uno hace una evaluación de largo plazo, mira que hicieron cambios significativos en su vida. No dejaron de consumir drogas necesariamente, pero disminuyeron los consumos de riesgo, mejoraron la estabilidad laboral, mejoraron la dinámica familiar, retomaron los temas vinculados a salud, disminuyeron las conductas de riesgo, disminuyeron las conductas infractoras de ley. Entonces, esta concepción moralizante, castigadora, abusiva, que ha generado toda una red de programas de ayuda intolerantes, donde el castigo y el sufrimiento es parte de la ideología. Tú tienes que tocar fondo. Tú eres un adicto en un estado de negación y por lo tanto mi trabajo responsable como terapeuta es que a través del sufrimiento, la soledad, la calle, la cárcel, el hambre, el dolor, tú finalmente rompas ese estado de negación y te dispongas al cambio como yo lo entiendo. Eso hoy día todavía es el discurso terapéutico dominante en Chile y en el mundo. Nuestro trabajo en el instituto es poner la evidencia y la experiencia a manos de la red de salud pública y de los servicios sociales que trabajan en estos temas para verdaderamente hacer este cambio epistemológico. Los terapeutas nos debemos a las personas. La salud es un derecho humano y la no moralización de un problema de salud mental, porque no podemos seguir pensando que estos temas son una fisura moral y que finalmente esta es una enfermedad moral y lo que tenemos que hacer es tratarlo con esto que se llamaba el amor duro, que es provocar un sufrimiento extremo para que tú finalmente termines haciendo lo que yo te digo que tienes que hacer, en vez de yo bajarme de este pedestal absurdo y que además tiene malos resultados, para acompañarte en lo que para ti son tus prioridades, tus necesidades urgentes y tu ritmo de cambio. El cambio inmediato no existe, es una retórica más bien anecdótica. Claro. Paulo, ¿y uno podría aplicar esa misma lógica, esa visión de la reducción de daño y ese trabajo desde abajo, a otras cosas también? No solamente al terreno de la salud mental, porque te escucho y pienso en algunos ámbitos de la educación, pienso en la inmigración, pienso en otras cosas de la salud también, ¿verdad? O en la manera en que llevamos adelante otro tipo de discusiones, como la de la eutanasia u otro tipo de cuestiones más. ¿Por qué nos falta esa mirada y siempre terminamos actuando de manera reactiva, moralizante, ideologizada, y no haciéndonos cargo del beneficio de largo plazo que puede tener entender las cosas de otra forma? Pero no malintencionada, Connie. No. Y yo creo que hay ese es uno de los riesgos. O sea, seguro. El que a mí me formaron... Desde el buenismo muchas veces también. A mí me formaron académicamente, y los primeros años cuando partí en este tema me tocó vivir en Colombia junto a los terceros capuchinos colombianos, que en América Latina eran los que llevaban un poquitito la voz cantante en estos temas. Yo me fui a vivir la experiencia terapéutica, los programas como parte de mi formación, y fui objeto de maltrato
pero sistemático, digamos. Pero lo que había detrás es una bondadosa intención de salvación. Sí. Mi pega es este discurso de me duele más a mí que a ti, créeme, lo hago porque te ti, quiero, claro. algún día me lo vas a agradecer, pero a partir de este minuto, a menos que tú hagas lo que yo te digo como te lo digo, tú vas a tener que volver a la calle, vas a tener que vivir el sufrimiento, el hambre, el temor, hasta que te dispongas a hacer lo que tú sabes que tienes que hacer, pero no has sido lo suficientemente maduro para hacerlo. Fíjate cuando hablamos, creo que lo conversaba contigo en la radio hace unos, no sé, 5 años atrás, cuando hicimos uno de los libros en el Hogar de Cristo, en la secuencia de libros del Dicho al Derecho, y hablábamos sobre el tema de la reinserción educativa. Sí. Y uno de los problemas que planteábamos en el libro es decir, mira, el nacer y crecer en pobreza, el nacer y crecer en contexto de violencia, exclusión, marginalidad, dificultades, tensiones, peligros, genera unos mecanismos de adaptación conductual, cognitivo, valórico, que hace que yo me relacione como joven con el mundo desde la agresión, la suspicacia, lo contestatario, rudo, y por lo tanto, esos niños cuando llegan al colegio, ¿qué es lo que pasa? Son inmediatamente expulsados. Porque son niños que insultan, que amenazan, que quiebran vidrios, que tienen conductas que son dentro de ese contexto disruptivas. Y el planteamiento que hacíamos nosotros, que todas las metodologías que tenían la pretensión de reinserción educativa, tenían que tener profesores capaces de comprender y aceptar las conductas difíciles. Eso no significa dejarme agredir, violentar o pegar, pero cuando me sacan la madre, cuando me insultan de manera grave, cuando rompen un vidrio, y yo tengo la formación y las competencias para entender de dónde viene y por qué viene esa conducta, hace que ese niño verdaderamente tenga la posibilidad de reinsertarse y retomar estas rutas educativas o definitivamente quedar excluido del sistema. Ese tipo de formación tiene que ver con reducción de daño. Lo necesitamos en la salud, lo necesitamos en la educación, lo necesitamos en el tratamiento de los temas delictuales, inmigratorios también, etcétera, etcétera. Creemos que específicamente hoy día, hablando del tema de los consumos y de los trastornos por consumo de sustancias, el futuro sí o sí va a depender de que los actores sociales y de salud pública incorporen esta mirada, en primer lugar, este cambio epistemológico para incluir determinadas propuestas técnicas para trabajar. Depende de eso, si no vamos a seguir no solamente haciéndolo mal, generando sufrimiento, produciendo sufrimiento institucional. Cuando las instituciones no hacen lo que tienen que hacer bien, lo que hacen es más bien dañar la vida de la gente. Y un servicio que tiene pretensiones terapéuticas termina siendo iatrogénico. Paulo, ¿cómo conectas tú todo ese conocimiento que tienes en el tiempo y esta visión de la reducción de daño con el debate que tenemos hoy día respecto a la delincuencia y particularmente la participación de los jóvenes en delitos y cada vez delitos más violentos además también? A ver, yo creo, Connie, que es un... yo siempre me he resistido a hablar de los jóvenes, ¿eh? Y siempre lo he dicho, los jóvenes no existen. Hay vivencias y uno puede hacer una suerte como de segmentación a lo mejor muy general de personas que en determinados grupos etarios compartidos han tenido vivencias que son radicalmente distintas y por lo tanto la motivación para lo disruptivo, para lo como nosotros interpretamos lo violento, es muy distinta, ¿sí? El fenómeno de la exclusión social también es una forma de pertenencia. Cuando yo, lo conversábamos creo afuera, cuando yo nazco y crezco en estos contextos que describíamos antes, aprendo que soy valorado, querido, prestigiado por los valores que están en el entorno en el cual me tocó vivir. Consumir drogas es valorable. El meterme tal vez en el microtráfico me da prestigio, respeto, consideración, valor. Ser reclutada por un jefe narco también. La exclusión social genera diferenciación cultural. La diferenciación cultural me invita a buscar formas de pertenencia a ese particular entorno que tiene sus valores, que tiene sus formas de refuerzo, de aprecio, de reconocimiento.
Y eso, Connie, es fundamental en la vida de todos los seres humanos. Todos, independiente de dónde nacemos y crecemos. Por lo tanto, hablar de los jóvenes, yo te digo, hay distintas realidades. Y cuando tú trabajas con las personas y te das la oportunidad de escuchar por qué hace lo que hace, desde dónde viene, por qué lo valora, más que decir, tú, delincuente tal por cual, te vamos a castigar, sino que hacer... No es que la sociedad no se defienda, no es que la sociedad no se proteja. No, por supuesto. Tenemos un problema de seguridad pública importantísimo en el cual tenemos que actuar, pero tenemos que hacer una mirada respecto de qué está pasando. ¿La mirada de reducción de daños empezaría por asegurar pertenencia? La por mirada de reducción de daños partiría por asegurar que tengas una vida con unos mínimos que te den la oportunidad de no sufrir, de no estar emocionalmente amenazado de manera permanente, de tener unas satisfacciones básicas de alimentación, de seguridad, de tener educación. Alguna proyección. Pero evidentemente, o sea, si tú me planteas el nacer y crecer en un contexto que tiene todas esas características, Connie, yo siempre se lo decía a mis alumnos en la universidad. Algunos de ustedes podrían haber terminado en el comercio sexual. Sí, claro. Otros de ustedes estarían presos por microtráfico, narcotráfico. Tuvieron la oportunidad de nacer dentro de unos entornos con unas mínimas garantías que hoy día les permite estar donde están. Yo tengo el privilegio de conocer literalmente con cientos de personas que ya sea en calle, en temas vinculados a drogas, con unas competencias, unas capacidades de punto de vista intelectual sorprendentes y que terminaron con unas vidas dolorosísimas, llenas de dificultades y generando en su entorno además muchos dolores y dificultades. Hay una ética de mínimos en las sociedades y no podemos dejar de pensar eso. Y es una falacia el creer que esto se resuelve dentro del dominio de lo penal, que es lo que yo lamenté. Eso es lo que uno cuando veo y escucho los debates, etcétera, digamos, ese es el discurso. Bueno, la evidencia nos dice que no es verdad, que no funciona. Que hay que hacerlo, pero que tenemos que tener una mirada previa. ¿Hasta cuándo? Si no, esto no se va a resolver y lo que tiende a hacer es agudizarse y terminar en Pero hay que hacerlo bien, policiales. porque yo te diría, yo tengo claro que no es esa mirada que tú estás describiendo la que se aplicó, por ejemplo, respecto de las manifestaciones en los colegios emblemáticos cuando empezaron en su origen. Pero sí caímos un poquitito en la lógica de ser más comprensivos y hoy día nos pasamos exactamente al otro extremo, porque la situación llegó al otro extremo en que estamos debatiendo cuántos años de cárcel hay que darle a los cabros que participan a los overoles blancos. Que no te estoy diciendo que ninguna de las dos cosas sea lo que hay que hacer, pero nos pasamos de esos dos extremos. Sí, lo que pasa es que no encontramos el camino intermedio en una mirada, o de verdad. Han pasado muchos años. Sí, pues muchos Era una años. mirada previa. Y hoy día no es la misma generación que estaba haciendo eso hace 10 años. No, Digamos, eso no, ya no probablemente están. son Entonces, los adultos que es están lo afuera. Claro, esto, a ver, aquí no hay, bajo ningún punto de vista, quiero que se entienda que hay una irresponsable propuesta de impunidad. No, lo tengo La claro. sociedad Sí. tiene el derecho a defenderse y a no aceptar. Y cuando esas cosas pasen, castigarlas. Sancionar. Obviamente. Punto, ¿por qué llegamos a ese extremo? Con todos los mecanismos que la ley nos da, considerando la edad de las personas que están involucradas, etcétera. Pero tenemos que hacer esta mirada hacia atrás. O sea, hoy día tenemos que mirar quinto, Pero hay que sexto, hacerla bien, séptimo, Paulo. básico. Yo creo que hubo un intento de mirar así al principio, pero se hizo mal. Se hizo Se hizo mal, de manera no, permisiva, se hizo de manera laxa, A ver, se hizo mal. errática, Ese es el inconsistente, punto. reactiva a los momentos cuando había para tranquilo, quedémonos No acá. reten a nadie, No hagamos no hagamos esta mirada hacia atrás. ¿De dónde vienen? ¿Qué les pasa? Muchos establecimientos educacionales hoy día requieren de un apoyo en salud mental muy temprano, no solamente para los niños y las niñas que Para están los allí, profesores. sino que además Y para también, sus familias también. y los entornos en los cuales ellos nacen y crecen, incluyendo la sala cuna. Cuando yo trabajaba en el hogar, parte de lo que me tocaba ver era, por ejemplo, a las trabajadoras de salas cunas y jardines infantiles que convivían en unos entornos con unos niveles de violencia, de balazos, que tenían que tirarse al suelo con las guaguas y con los niños, y tenían que compartir al interior de esa comunidad con los padres de esos niños y de esas niñas, y la mirada era salas cunas más bien comunitarias, que se transformaban en espacios de diálogos, de convivencia, de resolución de conflictos. Tenemos que apuntar hacia allá, y cuando escuchemos los temas de los debates respecto de seguridad, tiene que haber medidas claras, efectivas, concretas de defensa, pero tiene que haber una mirada preventiva y tiene que haber una mirada histórica de por qué a la gente le pasa lo que le pasa y llega a ser lo que está haciendo hoy día. A menos que creamos, digamos, en alguna teoría
genética neonazi. No. Pablo Henao, se nos acabó el tiempo, pero vamos a repetir esta conversación. Te voy a dejar súper invitado para que repitamos más adelante, porque nos quedaron un montón de temas pendientes. Siempre un gusto tenerte con nosotros. Pablo Henao, director del Instituto Iberoamericano de Reducción de Daño y exdirector también social del Hogar de Cristo. Gracias por estar en Pauta Gracias, Propia. Connie, un placer. Ya volvemos.